La nieve caía en implacables sábanas, cubriendo el paisaje montañoso en un silencio helado. En algún lugar en medio de este desierto helado, una figura solitaria caminaba penosamente por las profundas derivas de las rodillas, su aliento visible como brisnas fugaces que desaparecían al aire gélido. Ella no era humana, aunque parecía lo suficientemente cerca como para pasar por una a primera vista. Su piel brillaba débilmente bajo la pálida luz de la luna, y sus ojos brillaban con un tono de otro mundo, cambiando de color como luz estelar líquida. Estaba perdida, desorientada y completamente sola. El nombre, si pudiera llamarse así, era impronunciable para cualquier lengua terrenal. Eso fue más una vibración, una resonancia sentida en lugar de escuchada. Para ella misma, ella pensaba simplemente en mí o en mí, concepto que ella había comenzado a comprender durante su tiempo varada en este mundo alienígena. El hambre le arañaba el estómago. Ella no había comido adecuadamente en días, quizás semanas. Su fisiología avanzada le permitió soportar mucho más tiempo sin sustento, más de lo que cualquier humano podría hacerlo. Pero incluso ella tenía límites. El frío le rozó los huesos, filtrándose más profundamente con cada momento que pasa. Ella tropezó hacia adelante, sus botas crujiendo contra la nieve acumulada, su equipo de caza, una vez prístino, colgaba hecho jirones alrededor de su cuerpo, destrozado por las batallas libradas hace mucho tiempo. Una lanza como Beapon yacía atada a la espalda, su elegante diseño insinuaba una tecnología mucho más allá de la comprensión de la Tierra. Pero fue inútil ahora, agotado de energía después de innumerables intentos fallidos de activar su núcleo de poder. Ella maldijo en silencio, aunque ningún sonido escapó de sus labios. Maldecir requería palabras, y ya apenas recordaba cómo funcionaban, todo había salido mal tan rápido. En un momento, había estado rastreando presas a través de las vastas llanuras de su hogar, Planet, una criatura astuta y peligrosa, digna de sus habilidades como cazadora. Luego vino el destello cegador de luz, el rugido ensordecedor de desgarrar el espacio-tiempo, y de repente ella estaba aquí, donde quiera que estuviera aquí. Al principio, ella asumió algún tipo de mal funcionamiento con su dispositivo de camuflaje, pero las horas se convirtieron en días y aún no había señales de rescate. No llegaron camaradas, ni barcos descendieron de los cielos, solo interminables bosques, montañas imponentes y cielos llenos de constelaciones desconocidas. A medida que caía la noche más temprano cada día, la temperatura se desplomaba aún más y la supervivencia se convertía en su único objetivo. Cazar resultó casi imposible. Los animales aquí eran cosas pequeñas y asustadizas en comparación con lo que ella estaba acostumbrada, y su carne sabía extraña, casi repulsiva. Intentó recolectar bayas y raíces, pero muchas la enfermaron. Incluso peor aún, el clima se volvió cada vez más impredecible. Las tormentas llegaron sin previo aviso, enterrando todo debajo capas de hielo y nieve. El refugio se convirtió en un lujo que no podía permitirse ignorar. Esta noche fue especialmente brutal. El viento aullaba como una bestia herida, golpeando su ya frágil determinación. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, sus piernas amenazando con ceder debajo de ella. Ella se desplomó sobre sus rodillas, jadeando por aire que le quemó los pulmones. Para un resumen, en un momento aterrador, se preguntó si sería aquí donde terminaría su viaje. No en combate glorioso, ni rodeado de aliados, pero acurrucados en la tierra, derrotados por algo tan mundano como el hambre y la exposición. Pero entonces ella vio un destello de luz naranja bailando débilmente en la distancia. La esperanza surgía dentro de su pecho, débil pero innegable, arrastrándose erguida, se tambaleó hacia el resplandor, cada movimiento impulsado por pura fuerza de voluntad. A medida que se acercaba, él surgió el contorno de una estructura. Una modesta cabaña de madera enclavada contra la base de la montaña. Humo rizado perezosamente de su chimenea, prometiendo calidez y seguridad.
Las lágrimas brotaron de sus ojos brillantes, aunque ya fuera de alivio o agotamiento, no podía decirlo. Al llegar a la puerta, dudó. ¿Y si quien sea, vivir dentro no era amigable? Los humanos eran criaturas impredecibles, a menudo impulsadas por el miedo o la codicia. Pero desesperación sobrepasó la precaución. Con manos temblorosas, llamó 3 veces, el sonido amortiguado por la furiosa tormenta. Afuera. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió crujiendo, revelando a un hombre envuelto en gruesas pieles. Su rostro estaba lleno de edad y dificultades, pero sus ojos mostraban bondad. Él la miró fijamente por un momento, claramente sobresaltada por su apariencia antes de hacerse a un lado y hacer un gesto para que entrara. El calor la golpeó como una ola, ahuyentando el escalofrío punzante que se había aferrado a su piel durante lo que pareció una eternidad. Ella entró con cautela, asimilando la rústica sencillez de la cabaña. Un pequeño fuego crepitó en el hogar, proyectando sombras parpadeantes a través de toscas paredes de une adornadas con herramientas y hierbas secas. El aroma del humo de leña mezclado con algo sabroso cocinando sobre las llamas, un olor que le hacía la boca agua a pesar de sí misma. El hombre cerró la puerta detrás de ella, atornillándolo de forma segura contra la tormenta. Debes estar congelándote, dijo bruscamente, su voz se teñía de preocupación. Aunque su tono tenía un toque de incertidumbre, probablemente debido a su apariencia inusual, él no parecía tener miedo. En cambio, se movió a propósito hacia una esquina de la habitación donde las mantas estaban apiladas ordenadamente, agarrando uno, se lo puso sobre los hombros, con cuidado de no tocar su piel brillante directamente. Siéntate, él instruido, señalando un taburete cerca del fuego. Ella obedeció, hundiéndose con gratitud. Su cuerpo temblaba violentamente, en parte por el frío persistente y en parte por el puro alivio. Las palabras fallaron dejándola incapaz de expresar gratitud o explicar quién o qué ese ya lo fue. Aún así, el hombre parecía contento de dejar que el silencio llenara el espacio entre ellos. Regresó a la olla hirviendo a fuego lento sobre las llamas, revolviendo su contenido con práctica facilidad. Después de unos momentos, él colocó un poco del guiso en un tazón de madera y se lo entregó junto con una cuchara tallada en hueso. Ella lo aceptó, vacilante, inseguro de cómo responder. La comida escaseaba en estas partes, y ofreciendo para un extraño, incluso uno que parecía tan desesperado como ella, tomó un nivel de generosidad que no había anticipado. Ella se encontró con su mirada brevemente, tratando de transmitirle su agradecimiento a través de sus ojos luminosos. Él asintió una vez, entendiendo que pasaba en silencio entre ellos. El primer sabor del guiso le hizo brotar lágrimas en los ojos, no porque fuera malo, sino porque era bueno. Los sabores eran simples pero ricos. Trozos de carne de venado, raíz, las verduras y las hierbas que ella no reconocía se mezclaban perfectamente. Cada mordisco la revivía un poco más, desterrando el dolor hueco en su estómago. Ella comió despacio, saboreando cada bocado, mientras el hombre se ocupaba de sí mismo, agregando más troncos al fuego. Cuando terminó, dejó el recipiente vacío a un lado y envolvió la manta con más fuerza. Ella misma, sintiendo el calor humano, comienza a reemplazar el entumecimiento helado. Por un tiempo, ninguno habló. Los únicos sonidos eran el crepitar del fuego y el lejano aullido del viento afuera. Finalmente, el hombre se rompió el silencio. No eres de por aquí, ¿verdad? Su pregunta fue amable, sondeo, pero no acusatorio. Ella negó con la cabeza, sin saber cuánto entendería él, incluso si pudiera formarse oraciones coherentes. Al ver sus dudas, él se rió entre dientes en voz baja. No lo hagas, preocúpate por explicarlo. He visto suficiente en mis años para saber cuando alguien diferente. Sus palabras la sorprendieron. ¿Diferente? Sí, eso era cierto. Pero escucharlo reconocerlo de manera tan casual la inquietó de una manera que no pudo articular.
La mayoría de los humanos que ya los encontrados, pocos como eran, reaccionaron con miedo u hostilidad al darse cuenta de que ella no era uno de ellos. Este hombre, sin embargo, trató su presencia como nada más que una curiosidad. Tal vez fue ignorancia, o tal vez nació la sabiduría de la soledad. De cualquier manera, le dio una sensación de seguridad que no había sentido desde que llegó a este planeta. Como las horas pasadas, comenzó a relajarse, arrullada por el ritmo constante del fuego y el peso reconfortante de la manta. El hombre atendía varias tareas alrededor de la cabaña, ocasionalmente mirándola para asegurarse de que ella estuviera bien. A pesar de su exterior robusto, había una apacible gentileza en el que le recordaba a los cazadores de su propio mundo, aquellos que respetaba el equilibrio entre la vida y la muerte, nunca tomaba más de lo necesario. Era una cualidad que no esperaba encuentra entre humanos. Eventualmente, la fatiga la reclamó. La combinación de alimentos, el calor y la seguridad resultaron ser demasiado para que su cansado cuerpo los resistiera. Sus párpados se le pusieron pesados y se desplomó ligeramente el taburete. Sintiendo su agotamiento, el hombre se acercó y la guió a una cama improvisada en la esquina de la habitación. Consistía en colchones rellenos de paja y mantas adicionales, toscas pero cómodas. Ella quería protestar, insiste en que no merecía tanta hospitalidad, pero las palabras no llegarían. En cambio, ella le permitió establecerse. Ella entró, murmurando vagos sonidos de gratitud antes de caer en un sueño profundo y sin sueños. Cuando ella despertó, la luz del sol entraba por las grietas de las paredes de madera, bañando la habitación en tonos dorados. La tormenta había pasado, dejando atrás una capa prístina de nieve que brillaba como diamantes bajo el sol de la mañana. Por un momento, ella olvidó dónde estaba, su mente estaba nublada por restos de sueño. Entonces la memoria volvió corriendo, el frío, el hambre, el hombre que la había acogido, y se sentó bruscamente, escudriñando la habitación. Él no estaba allí. El pánico revoloteaba en su pecho antes de que viera una nota clavada en la mesa junto a la cama. Escrito con letra temblorosa, decía: fui a comprobarlo trampas. Mantente abrigado. No te alejes mucho. El alivio se apoderó de ella, aunque la curiosidad rápidamente tomó su lugar. ¿Revisar trampas? ¿Se refería a cazar trampas? Ella se levantó con cautela, estirando los músculos rígidos, y se acercó a la ventana. Afuera, el mundo parecía transformado, tranquilo, sereno, casi pacífico. Sin embargo, ella sabía mejor que confiar en las apariencias. La supervivencia exigía vigilancia, incluso en momentos de aparente tranquilidad. Decidiendo explorar más la cabaña, examinó los estantes que recubren las paredes. Ellos fueron abastecidos con frascos de conservas, manojos de hierbas secas y varias herramientas que ella reconoció como esenciales para viviendo de la tierra. Un arco y un carcaj de flechas colgaban cerca. Su artesanía crudo pero funcional. Junto a ellos descansaba un cuchillo afilado hasta un filo letal, cuya hoja brillaba débilmente a la luz. Estos artículos contaban una historia de autosuficiencia, de alguien acostumbrado a valerse por sí mismo en duras condiciones. Admiraba el ingenio, reconociendo paralelismos con sus propios instintos de supervivencia. Su atención cambió al fuego, que se había reducido a brasas durante la noche. Sin pensarlo, se arrodilló a su lado y comenzó a reconstruir las llamas usando técnicas que ella había observado la noche anterior. No era mucho, pero se sentía como un pequeño manera de retribuir la amabilidad del hombre. Cuando el fuego volvió a la vida, notó un tetera colgando encima. En el interior, la nieve derretida esperaba hirviendo, presumiblemente por agua potable. Llenó una taza y bebió con cautela, maravillándose de lo refrescante que sabía a pesar de su sabor, simplicidad. El tiempo pasaba lentamente, marcado solo por el ángulo cambiante de la luz del sol a través de las ventanas.
Ella ocupó ella misma ordenando el espacio, reorganizando los artículos que perturbó durante su exploración. Era un feudal ejercicio dado el estado ya ordenado de la cabaña, pero mantuvo su mente ocupada. Eventualmente, se instaló la inquietud. La necesidad de moverse, de actuar, se hizo más fuerte con cada minuto que pasa. Los instintos de su cazador le susurraron advertencias: quédate quieto. Conserve la energía. Pero su cuerpo anhelaba para la actividad. Justo cuando ella debatió salir, la puerta se abrió y el hombre regresó. Llevaba un paquete de pieles colgadas sobre un hombro y un saco presumiblemente lleno de caza. Nieve espolvoreada sus botas y abrigo de furina, evidencia de su caminata a través del polvo fresco. Al verla parada junto al fuego, él sonrió débilmente. Pensé que podrías intentar alejarte, dijo, bajando la carga. Menos mal que no lo hiciste. Ellos bosques pueden ser traicioneros después de una tormenta. Ella inclinó la cabeza, reconociendo sus palabras. Aunque ella entendía poco de su lenguaje, su tono transmitía un significado claro. El peligro acechaba más allá de la seguridad de la cabaña, y aventurarse sin preparación sería una tontería. Aún así, la idea de permanecer encerrada fue calificado en contra de su naturaleza. Los cazadores prosperaban con el movimiento, persiguiendo objetivos en lugar de esperar ociosamente. La paciencia fue una habilidad que luchó por dominar, especialmente ahora cuando cada fibra de ella gritaba para reclamar control. Al ver su agitación, el hombre hizo un gesto hacia la pila de pieles. ¿Ayudayo los clasifico?, preguntó, imitando acciones para aclarar su solicitud. Agradecido para distraerse, ella se unió a él, separando las pieles utilizables de las dañadas. Trabajar junto a él proporcionó un sentido de propósito, por menor que fuera, y le permitió observar de cerca sus métodos. Manejó los materiales con cuidado, asegurando que ninguno se desperdiciara. Nuevamente, ella notó el respeto que él mostró por los recursos disponibles, una filosofía compartida por su gente. Su colaboración continuó durante todo el tarde, marcada por pausas ocasionales para tomar el té o meriendas. Comunicación permaneció limitado, confiando en gran medida en los gestos y las expresiones faciales. Sin embargo, no se sintió tenso. Hubo un entendimiento tácito entre ellos, un reconocimiento mutuo de las luchas compartidas. Por la noche habían limpiado y almacenado todas las pieles, dejando la cabaña con un ligero olor a cuero y tierra. Como cayó la oscuridad, el hombre encendió otro fuego, creando un ambiente acogedor que contrastaba fuertemente con un frío penetrante afuera. Él le ofreció más guiso, que ella aceptó con entusiasmo. Comiendo juntos fomentó un sentido de camaradería, cerrando la brecha entre especies y culturas. Por primera vez desde al llegar a la Tierra, se sintió menos sola, no completamente integrada, pero tampoco completamente aislada. Todavía, las preguntas permanecían en su mente. ¿Quién era este hombre que vivía tan lejos de civilización? ¿Por qué eligió la soledad sobre la sociedad? Y lo más importante, ¿por qué la había ayudado sin cuestionamientos ni expectativas de recompensa? Los humanos eran criaturas complejas capaces de grandeza amabilidad e igualmente profunda crueldad. Comprenderlos requería paciencia y perspicacia, cualidades que esperaba lograr, cultive durante su estadía. Al tercer día, se había formado una rutina tentativa entre ellos. Las mañanas comenzaban con tareas domésticas, cortar leña, derretir nieve para obtener agua, preparar comidas. Las tardes pasó reparando equipos o atendiendo las trampas esparcidas por el bosque circundante. Aunque ella inicialmente luchó por adaptarse a sus métodos, su ingenio innato resultó invaluable. Juntos trabajaron de manera eficiente, realizando tareas que solo hubieran llevado el doble de tiempo. A pesar de su creciente vínculo, la comunicación permaneció fragmentada. Gestos básicos bastaban para cuestiones prácticas, pero las conversaciones más profundas se les escaparon. La frustración burbujeaba bajo la superficie, particularmente para ella.
Anhelaba compartir su historia, explicar de dónde venía y por qué estaba aquí. Sin embargo, cada intento de vocalizar pensamientos resultó en sonidos confusos sin sentido para ambas partes. El hombre, sintiéndola. La frustración, a menudo la tranquilizaba con sonrisas amables y asentimientos alentadores. Su paciencia era notable, rayana en lo santo. Una tarde, mientras reparaba un piel desgarrada, inspiración golpeada, recuperó su arma agotada de su lugar de descanso junto a la pared y se la presentó a él. Señalando el núcleo de energía inerte, imitó presionar botones y girar diales, con la esperanza de transmitir su función prevista. El reconocimiento amaneció en sus ojos, seguido de determinación, buscando su caja de herramientas, le hizo un gesto para que se sentara a su lado. Las horas pasaron como experimentaron, probando teorías y descartando fracasos. El progreso fue lento, pero el proceso en sí fortaleció su conexión. A través de prueba y error, descubrieron que ciertos los metales mejoraron la conductividad de los dispositivos, aunque mínimamente. Aunque no está ni cerca de funcionar, el arma respondió débilmente a los estímulos, una señal alentadora. Celebrando su pequeña victoria, brindaron con tazas de té especiado, risas resonando a través de la pequeña cabaña. En ese momento, las barreras se disolvieron, reemplazadas por alegría compartida y logro. Sin embargo, en medio de la nueva armonía, la duda se infiltró. ¿Cuánto tiempo podría este arreglo es el último? Winter no mostró signos de ceder, atrapándolos en lugares cerrados indefinidamente. Tensiones hervidas a fuego lento bajo la superficie, exacerbadas por su incapacidad para comunicarse completamente. Surgieron malentendidos con frecuencia, aunque ninguno expresó quejas. En cambio, navegaron los desafíos en silencio, confiando en el instinto sobre explicación. En la cuarta noche, ocurrió el desastre. Volviendo de la comprobación trampas, el hombre resbaló en un parche helado, hiriéndose gravemente la pierna. Dolor grabado líneas en su rostro mientras cojeaba hacia la cabaña, apoyándose pesadamente en su bastón. Ella corrió a ayudarlo, guiándolo hacia el cama y vendajes. Limpiar y envolver la herida resultó ser un desafío sin los suministros médicos adecuados, pero la improvisación salvó el día. Una vez asentado, hizo una mueca, señalando hacia la chimenea. Sigue así, dijo, enfatizando la importancia de mantener el calor. El miedo se apoderó de ella corazón. Si él no podía caminar, alimentarlos y cuidarlos a ambos recaería únicamente sobre sus hombros. Ya debilitado por debido a la desnutrición y la exposición, dudaba de su capacidad para manejar sola esa responsabilidad. Aún así, deberla obligó a intentarlo. Durante los siguientes días, se aventuró a salir con cautela, colocando nuevas trampas y recogiendo leña. Cada viaje puso a prueba su resistencia, llevándola a límites físicos que ella no sabía que existían. Atrás adentro, ella monitoreó de cerca la condición del hombre. La fiebre lo asolaba intermitentemente, obligándola a improvisar. Remedios con hierbas que se encuentran en sus tiendas. Oraciones, silenciosas y fervientes, acompañaban cada solicitud, suplicando cualesquiera poderes superiores que existieran para salvarlo. Las noches se extendían sin cesar, llenas de inquietos lanzamientos y murmuraban delirio. El agotamiento pesaba mucho en ambos, pero ninguno se rindió por completo. Durante los momentos lúcidos, el hombre la tranquilizó con sonrisas débiles y susurros de caballo. Superaremos esto, insistió, aunque convencido vaciló. Dauta sintió ante su resolución, susurrando dudas insidiosas sobre las perspectivas de supervivencia. ¿Ayudaría a llegar con el tiempo, o sucumbirían al implacable agarre del invierno? Entonces, en el séptima noche, sucedió algo extraordinario. Mientras atendía el fuego, manteniendo vivas las llamas contra la invasión en la oscuridad, el arma emitió un suave zumbido. Sobresaltada, soltó el póker y devuelto para examinarlo.
Su superficie brillaba débilmente, respondiendo a la energía ambiental generada por el fuego. Con el corazón latiendo con fuerza, ajustó la configuración en función de la memoria, convenciéndola de que cobrara vida gradualmente. Luz pulsada constantemente, iluminando la habitación con brillo etéreo. La realización amaneció. De alguna manera las reparaciones habían reactivado sistemas inactivos, despertando capacidades latentes. Probando con cautela, apuntó a un tronco y provocó una ráfaga de baja potencia. Chispas voló, encendiendo Tinder al instante. El éxito inundó sus venas, la adrenalina subió junto a la incredulidad. Volviéndose hacia el hombre, ella demostró nuevamente, señalando enfáticamente para indicar potencial, aplicaciones. Sus ojos se abrieron de par en par, la comprensión amaneció junto con el asombro, aunque herido, se recuperó momentáneamente, instándola a continuar experimentando. Juntos, refinaron técnicas y aprendieron a aprovechar la funcionalidad restaurada de manera efectiva. Cada éxito reforzó la confianza, reavivando la esperanza extinguida por las pruebas recientes. Quizás la salvación estaba a nuestro alcance, después de todo. Los días se convirtieron en semanas a medida que la recuperación progresaba vacilante. Renovado con un propósito, empujó los límites, enseñándose trucos extraídos de la observación. Leña picada más rápido, comidas preparadas más rápido, todo gracias a la ayuda tecnológica que no estaba disponible apenas unos días antes. Mientras tanto, el hombre recuperó fuerzas gradualmente, asistido por un cuidado diligente y esfuerzos de rehabilitación decididos. Sin embargo, cambia complicaciones forjadas imprevistas. La dependencia cambió sutilmente, inclinando la dinámica inesperadamente. Donde una desigualdad asociación equilibrada, desequilibrio ahora amenazado equilibrio. El orgullo chocó con la gratitud, creando la fricción no se anticipó. Las conversaciones, previamente armoniosas a pesar de las limitaciones, se llenaron de tensión. El silencio se hizo frecuente, interrumpido por intercambios de tour enmascarando frustraciones más profundas. El conflicto alcanzó un punto de inflexión una mañana helada. La asignación de tareas provocó desacuerdos, que rápidamente se convirtieron en acaloradas discusiones. Los gestos volaron salvajemente. Las voces alzadas en los intentos feudales de cerrar brechas se ampliaron exponencialmente. Emociones desbordadas, culminando en portazos y silencios pétreos que duraron horas. Se avecinaba el aislamiento grandes, proyectando sombras más oscuras que cualquier tormenta invernal. En medio de la confusión, la claridad emergió a regañadientes. La realización golpeó simultáneamente. La dependencia los ataba irrevocablemente, entrelazando destinos independientemente de los conflictos. Separación igualada a vulnerabilidad. La unidad garantizaba la supervivencia. Lenta, tentativamente, reconciliación desplegado. Las disculpas se intercambiaron sin palabras, transmitidas a través de toques vacilantes y expresiones contritas. El perdón fluyó naturalmente, allanando caminos hacia la resolución. La comprensión se profundizó, fomentando la empatía previamente falta. Las perspectivas se ampliaron, abarcando matices pasados por alto en medio del caos. La cooperación se reanudó con cautela, infundido con un nuevo aprecio por los sacrificios soportados. Bonos fortalecidos, templado por la adversidad enfrentada colectivamente. Confianza ladrillo reconstruido con ladrillos minuciosos, formando cimiento solidificado por dificultades compartidas. La primavera llegó vacilante, provocando el deshielo con ráfagas esporádicas de calor. La nieve retrocedió gradualmente, revelando paisajes transformados por la transición estacional. Los arroyos se hincharon con escorrentía, cayendo en cascada melodiosamente sobre lechos rocosos. Aves regresó y misa, llenando cielos de vibrante plumaje y alegres melodías. La vida se agitó visiblemente, señalando renovación prometido anualmente.
Dentro de la cabaña, la anticipación se mezclaba con aprensión, el cambio se avecinaba inminente, anunciando posibilidades inciertas pero inevitables. Planes formulados en silencio, discutidos a través de gestos complementados con moderación con frases prestadas. Las decisiones pesaron mucho, influenciadas por realidades crudas. Pero inevitable. La partida llamaba insistentemente, impulsada por la necesidad que anulaba la comodidad cultivada minuciosamente. Los preparativos comenzaron metódicamente, inventariando los suministros almacenados meticulosamente. Paquetes ensamblado, priorizando lo esencial sobre los lujos acumulados inadvertidamente, herramientas afiladas, ropa remendada, provisiones racionadas de forma conservadora. Cada uno la acción subrayó la finalidad que se avecinaba siniestramente, arrojando palidez sobre las interacciones que de otro modo serían de corazón ligero. Las despedidas permanecieron tácitas, suspendidas precariamente, esperando momentos oportunos que hasta ahora habían sido esquivos. Sin embargo, en medio del pragmatismo, el sentimentalismo surgió inesperadamente. Tokens intercambiados discretamente, imbuidos de significado profundo pero personal. Collares elaborados toscamente, pulseras tejidas delicadamente, símbolos tangibles, representar intangibles es muy apreciado. Afecto manifestado indirectamente, expresado a través de actos sutiles pero significativos. Gratitud transmitida en silencio, reconocida recíprocamente a través de gestos, tiernos pero sinceros. La fecha de salida se acercaba inexorablemente, dictada por calendarios impuestos externamente. Las comprobaciones finales se completaron obsesivamente, asegurando una preparación óptima a pesar de las circunstancias, desafiando persistentemente. Amaneció brillantemente, iluminando horizontes que llamaban tentadoramente. Mochila amarrado firmemente, las botas atadas con fuerza, rizal fortificado resueltamente. Umbral cruzado con decisión, haciendo una pausa momentánea para absorber el ambiente, recuerdos imborrables grabados de forma indeleble. El viaje comenzó deliberadamente, atravesando un terreno familiar pero alterado perceptiblemente. Caminos forjados, pasos previamente guiados con confianza, reforzado por experiencias adquiridas de manera indispensable. Compañerismo acompañado implícitamente, apoyando esfuerzos emprendidos en colaboración. Desafíos enfrentados valientemente, superados triunfalmente, debido camaradería cultivada resilientemente. Distancia expandida incrementalmente, medida, acumulando pasos progresivamente. Los hitos pasaron rápidamente. Hitos alcanzados secuencialmente, el progreso se siguió meticulosamente. Medir los avances cualitativamente, cuantificablemente. Resistencia probada rigurosamente, resistencia probada de manera concluyente. Fuerza dibujada mutuamente. Fortaleza reforzada recíprocamente. La comunicación evolucionó orgánicamente, trascendiendo barreras anteriormente insuperables. Vocabulario se expandió gradualmente, incorporando términos adoptados intuitivamente. Sentencias construido vacilante, articulado pacientemente. Conversaciones comprometidas entusiasmado, estimulado intelectualmente, emocionalmente. La conexión se profundiza sustancialmente, enriquecida experiencialmente, empáticamente. Los encuentros se diversificaron de manera impredecible, introduciendo variables incontrolables. Inherentemente. Los animales salvajes observaban cansados. Depredadores evitados estratégicamente. El clima fluctuó caprichosamente. Las tormentas resistieron estoicamente. El terreno varió dramáticamente. Obstáculos navegado ingeniosamente. Adaptabilidad perfeccionada con soltura. Resiliencia demostrado consistentemente. La reflexión ocurrió espontáneamente, motivada introspectivamente, retrospectivamente. Crecimiento. Reconocido apreciativamente. Logros celebrados modestamente, con orgullo. Lecciones aprendido asimilado a fondo. Sabiduría aplicada juiciosamente,
sabiamente. Transformación reconocida humildemente, la evolución abrazó con optimismo, con suerte. Futuro imaginado ambiciosamente. Aspiraciones perseguidas tenazmente, apasionadamente. Objetivos definidos claramente. Objetivos perseguidos diligentemente, implacablemente. Las ambiciones alimentadas motivacionalmente. Determinación sostenida inquebrantablemente, con firmeza. Destino formado de forma proactiva. El destino influyó intencionalmente, a propósito. Asociación reafirmada continuamente. Compromiso renovado devotamente, lealmente. Confianza validada repetidamente. Lealtad recompensada recíprocamente generosamente. La amistad se solidificó permanentemente. Unión reforzada impermeable, irrompible. El amor floreció naturalmente. El afecto se nutre con ternura, compasión. La aventura continuó indefinidamente, capítulos que se desarrollan secuencialmente, al mismo tiempo. Historias escritas colectivamente. Narrativas entrelazadas intrincadamente, sin problemas. Legados creados en colaboración. Historias documentadas exhaustivamente. Inclusive, impacto medido significativamente. Contribuciones valoradas de manera profundamente significativa. A medida que se aventuraban más desde el refugio de montaña, el paisaje comenzó a cambiar. La nieve dio paso a parches de verde, y el frío penetrante suavizado en una brisa fresca y refrescante. La primavera se estaba afianzando, devolviendo la vida al mundo alrededor de ellos. Sin embargo, con cada paso adelante, una sensación de inquietud persistía entre ellos. Habían crecido tan cerca su lucha compartida. Pero ahora estaban entrando en lo desconocido, en un futuro que ninguno de los dos podía predecir por completo. El cazador alienígena miró al hombre que caminaba a su lado, su cojera apenas se notaba gracias a semanas de recuperación. Ella se maravilló de lo lejos que habían llegado juntos. Cuando tropezó por primera vez con su cabaña, estaba rota, hambriento, congelado y completamente solo. Ahora, no solo se sentía físicamente más fuerte, pero también cargaba con algo más profundo. Esperanza. Espero que tal vez, solo tal vez, ella no estaba tan perdida como alguna vez pensó. Su arma zumbaba suavemente contra su espalda, un recordatorio constante de lo que habían logrado juntos. No fue completamente restaurada. Todavía carecía del poder para abrir portales o convocar barcos, pero funcionó lo suficientemente bien para tareas básicas. Más importante aún, su reactivación simbolizó más que progreso tecnológico. Representaba resiliencia, ingenio y confianza. Sin la ayuda del hombre, dudaba que alguna vez hubiera logrado persuadir siquiera un destello de energía del dispositivo. Por su parte, el hombre parecía igualmente reflexivo. Sus ojos escanearon el horizonte, deteniéndose en picos y valles distantes. Había pasado décadas viviendo en soledad, contento con su simple existencia entre las montañas. Pero ahora todo se sentía diferente. El ritmo silencioso de su vida solitaria había sido interrumpida, no por el caos, sino por la conexión. Esta extraña mujer de otro mundo se había convertido en una parte integral de sus días, lo que lo obligó a adaptarse, a aprender y, en última instancia, a crecer. Se detuvieron a descansar cerca de un arroyo burbujeante, cuyas aguas cristalinas reflejaban el cielo azul pálido de arriba. Elun III se arrodilló junto al borde, ahuecando sus manos para beber. El líquido frío revivió su garganta reseca y suspiró aliviada. A su lado, el hombre desempacó un poco de carne seca y le ofreció un trozo. Ella lo aceptó con un gesto de agradecimiento, masticando lentamente mientras miraba el agua. Ondulación sobre piedras lisas. He estado pensando, dijo de repente, rompiendo el silencio pacífico. Su voz la sobresaltó, aunque no desagradablemente. Si estás buscando un camino a casa, podría conocer a alguien que pueda ayudar.
sus ojos brillantes ampliado en sorpresa. Alguien se hizo eco, tropezando con lo desconocido. Sílabas. Sus intentos de hablar su idioma estaban mejorando, pero las palabras seguían llegando vacilantes. Él asintió. Un comerciante pasa por estas partes cada pocos meses. Intercambia bienes con cazadores como yo. Él sabe cosas, ve lugares más la gente no, si alguien puede señalarte en la dirección correcta, es él. Ella inclinó la cabeza, considerando esta revelación. Un traidor. ¿Podría tal la persona realmente poseer conocimiento de otros mundos? ¿O fue esto simplemente una ilusión? Aún así, la posibilidad se encendió una chispa dentro de su pecho. Por primera vez desde que llegó a la Tierra, se permitió creer que después de todo, regresar a casa podría no ser imposible. ¿En dónde? Ella preguntó, señalando vagamente hacia el horizonte. El hombre se rió suavemente. No muy lejos, un par de días camina hacia el este. Allí hay un pueblo donde suele instalarse. Lo encontraremos si nos damos prisa. Su corazón se aceleró. Un pueblo significaba gente, mucha gente, humanos que podría reaccionar a su presencia con miedo u hostilidad. La idea la inquietó, pero dejó de lado la preocupación. Si esta traidora tenía incluso una pizca de esperanza de su regreso, tenía que correr el riesgo. Reanudaron su viaje, moviéndose de manera constante a través de bosques y prados bañados por la luz del sol primaveral. En el camino, el hombre le enseñó frases en su lenguaje, corrigiendo pacientemente su pronunciación cuando vacilaba. A cambio, ella trató de explicar partes de ella cultura propia usando gestos y dibujos crudos en la tierra. Sus intercambios fueron torpes pero sinceros, cerrando brechas. Eso parecía insuperable apenas unas semanas antes. Al tercer día, llegaron a las afueras del pueblo. Humo acurrucado perezosamente por las chimeneas, y el aire transportaba el aroma de hornear pan y asar carne. Los niños jugaban en el calles, riendo y persiguiéndose unos a otros mientras los adultos realizaban sus quehaceres diarios. Era una escena tan ordinaria, sin embargo, profundamente extraño para la cazadora. Ella dudó en el árbol, agarrándose su lanza con fuerza. «Estarás bien», le aseguró el hombre, colocando un tranquilizador la mano en su hombro. «Quédate cerca de mí. Nadie te molestará». Tomando un respiro hondo, asintió y salió a la intemperie. Las cabezas se volvieron al entrar en el pueblo, miradas curiosas siguiendo cada uno de sus movimientos. Susurros resonaron entre la multitud, algunos cautelosos, otros intrigados. El hombre ignoró los murmullos, guiándola con confianza hacia una colorida carpa instalada cerca del centro de la ciudad. Adentro, el traidor se sentó con las piernas cruzadas sobre una pila de alfombras, rodeado de estantes cargados de artículos exóticos. Abalorios, baratijas, pergaminos y artefactos extraños llenaron el espacio, cada elemento insinuaba historias no contadas. El hombre gritó un saludo, atrayendo la atención del traidor. «Bueno, bueno», dijo el traidor, con la voz suave y medido. «¿Qué los trae a los dos a mi humilde morada?» El hombre explicó su propósito, señalando a la cazadora y su arma. La expresión del traidor pasó de un interés casual a una aguda curiosidad. Se inclinó hacia adelante, estudiando ella intensamente. «No eres de aquí», afirmó claramente. Ella negó con la cabeza, luego apuntando hacia arriba, imitando el movimiento de las estrellas centelleando en el cielo nocturno. «Otro lugar», se las arregló para decir, su voz vacilante. Los ojos del traidor brillaban de comprensión. «Ah, ya veo. Y estás buscando un camino de regreso». Otra vez, ella asintió. «Sí». Se acarició la barbilla pensativamente, mirando las armas colgadas sobre su espalda. «¿Ese dispositivo tuyo?» «Está dañado, no operando a plena capacidad». Ella frunció el ceño, sorprendida por su insight.
¿Cómo lo sabes? El traidor sonrió. Digamos que he lidiado con viajeros antes. Los de su especie no son los primeros en pasar por estas tierras. El corazón saltó. ¿Viajeros? ¿Otros como ella? ¿Podría ser verdad? ¿Qué quieres en intercambio? El hombre intervino, con tono cauteloso. Él sabía mejor que confiar demasiado fácilmente. El comerciante se encogió de hombros. La información tiene un precio. Bienes, oro, favores. Soy flexible. Pero ayudando a alguien como ella. Hizo una pausa, mirando él un tres pensativamente. Este no es un asunto menor. Necesitaré algo valioso. El hombre metió la mano en su mochila y sacó un manojo de pieles, dejándolas en el suelo. ¿Servirá esto? El traidor inspeccionó las pieles, asintiendo con aprobación. Un buen comienzo, pero también necesitaré detalles. ¿A dónde intentas ir exactamente? ¿Qué tipo de barco te trajo aquí? Las preguntas llegaron rápidamente, abrumándola. Ella luchó por responder, la frustración aumentaba a medida que su vocabulario limitado le falló. Sintiendo su angustia, el hombre intervino y describió lo poco que sabían sobre su llegada. Después de varios minutos tensos, el traidor se recostó, golpeando sus dedos contra su rodilla. Y puede conocer a alguien que pueda ayudar, un científico, una especie de chapucero. Vidas más al norte, cerca de la costa. Si alguien puede reparar tu dispositivo, es él. Alivio bañado sobre la cazadora, aunque templado por la precaución. Le esperaba otro viaje, cargado de incertidumbre, aún así, era una oportunidad real de encontrar el camino a casa. Gracias, ella susurró, inclinándose ligeramente. La traidora le hizo un gesto de gratitud, ya distraída por las pieles y la promesa de lucro. Cuando salieron de la tienda, el hombre se volvió hacia ella, listo para la próxima pierna. Ella sonrió débilmente, la determinación endureciendo sus rasgos. Sí. Días se convirtieron en semanas a medida que avanzaban hacia el norte, siguiendo las instrucciones del traidor. El terreno se volvió más accidentado, el aire se volvió más salado a medida que se acercaban al océano. Finalmente, llegaron a una extensa finca encaramada en lo alto de un acantilado con vistas al mar. Extraños artilugios salpicaban el terreno, preocupándose y haciendo clic como si estuvieran vivos. En el interior, el científico lo saludó con entusiasmo, ansioso por examinar el arma de la cazadora. Las semanas pasaron como las reparaciones progresaron. El científico trabajó incansablemente, consultando textos antiguos y realizando experimentos hasta altas horas de la noche. A pesar de todo, el hombre permaneció a su lado, ofreciéndole apoyo y ánimo. Su vínculo se profundizó, trascendiendo las barreras del idioma y las diferencias culturales. Para cuando el arma finalmente estaba operativa, se dio cuenta de que se enfrentaba a una elección, no solo de irse, sino de quedarse. En ella víspera de su partida, se paró con un hombre en los acantilados, observando cómo el sol se sumergía por debajo del horizonte. El portal resplandeciente débilmente detrás de ellos, listo para llevársela. No tienes que irte, dijo, en silencio, su voz cargada de emoción. Podrías quedarte. Comienza una nueva vida aquí conmigo. Lágrimas brotaron de sus ojos brillantes. Ella quería decir que sí, que abandonará su vieja vida y abraza esta nueva. Pero el deber llamó. Su gente la necesitaba, ella no podía darles la espalda. Todavía no. Debo, respondió ella, su voz estable a pesar del dolor en el pecho. Pero volveré algún día. Él asintió, aceptando su decisión sin resentimiento. Acercándose, presionó algo en su mano. Una pequeña talla de un pájaro en vuelo. Para que no lo olvides. Ella lo agarró con fuerza, memorizando cómo se siente contra su palma.
Luego, sin decir una palabra más, atravesó el portal, desapareciendo en un destello de luz. De regreso en su planeta natal, en medio de imágenes y sonidos familiares, encontró consuelo al saber que había cambiado. El hombre humano había mostrado su amabilidad, coraje y amor. Todas cualidades que prometió llevar adelante, y aunque las galaxias lo separaron, ella se aferró a la creencia de que sus caminos se volverían a cruzar. Porque a veces, incluso en la inmensidad del universo, las conexiones forjadas en la adversidad resultan inquebrantables.